Y hoy el mensaje se llama que se haga la luz. Que se haga la luz. Y quiero compartir este pasaje con ustedes. Génesis 1, del 1 al 3. Como comienza el Antiguo Testamento y como comienza la Biblia. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Así fue como todo comenzó. Todo estaba en oscuridad, en tinieblas, en desorden. Pero todo comenzó cuando Dios dijo: sea la luz, que se haga la luz. ¿Y por qué quiero hablar de la luz hoy? Bueno, esa es una de las ciudades más famosas en Europa, que dice que tiene una de las mejores iluminaciones. Es una ciudad en Francia y es algo espectacular. Y es que sin duda alguna parte de la Navidad son las luces. Es algo que sin las luces como que no sería lo mismo. Entonces, antes de empezar con el mensaje, quiero darles una pequeña historia de las luces de Navidad. ¿Quieren saber cuál fue el origen de las luces de Navidad? La historia de las luces de Navidad. La primera vez que se utilizaron luces para decorar en Navidad fue en el siglo XVIII en Alemania. Esa fue la primera vez que se utilizaron luces para adornar los árboles, que eran pequeñitos como estos. Y lo que se utilizaban eran velas. Entonces era bien peligroso, imagínense poner una vela en un árbol. Pero bueno, eso es lo que había en ese momento. Y fue por primera vez en Alemania que se utilizaron luces para adornar los árboles de Navidad. Y hay una imagen de una familia alemana de la época adornando un árbol de Navidad con velas. Pero realmente la decoración con luces se hizo famosa en el mundo porque en Inglaterra existía una revista que era muy famosa, que veía todo el mundo. Y un día en la portada de esa revista pusieron esta foto que está ahí. Era la reina Victoria de Inglaterra con su familia, con un árbol de Navidad adornado con luces. Y eso causó un furor por toda Inglaterra, por toda Europa, y llegó hasta Estados Unidos. Y ahí fue cuando realmente se empezó a hacer célebre, famoso, el adornar los árboles de Navidad con luces. En el año 1848. Pero todavía no existía la tecnología de la electricidad. Todavía se utilizaban velas. Pero recordemos algo muy importante. Resulta que este que se llama Edward Johnson, él era ayudante de nada más y nada menos que Alexander Graham Bell, que fue el que inventó y patentó la bombilla eléctrica. Entonces este hombre se le ocurrió tomar las bombillas, las puso en un árbol de Navidad y se publicó en un periódico. Y este es considerado el primer árbol de Navidad adornado en la historia con luces eléctricas, en Manhattan, en Nueva York. El primer árbol con bombillas. Y esto es un tesoro histórico que se guarda en Estados Unidos. Es la primera guirnalda de luces que se creó, creada por General Electric, y esta es la primera guirnalda de luces que se creó y está guardada como si fuera un tesoro histórico y cultural. Y bueno, a partir de ahí entonces, porque al principio las bombillas eléctricas eran muy caras, no eran de acceso a las personas y solo la gente con mucho dinero podía tener acceso a tener tantas luces. Y uno de esos millonarios fue Rockefeller, y entonces fue cuando se creó la tradición de que se empezó a iluminar el árbol del Rockefeller Center desde 1931 y hasta el día de hoy. Sigue siendo una de las tradiciones más grandes en los Estados Unidos, la iluminación del árbol Rockefeller en Nueva York, que de hecho este año fue una locura. Un día me mandaron un video de gente haciendo filas y filas kilométricas para ir a contemplar la iluminación del árbol. Entonces, esta es un poco de la historia de las luces de Navidad. Ahora bien,
¿Qué es el asunto? Que la Navidad, como nosotros la celebramos, es una celebración cristiana, porque nosotros celebramos, conmemoramos el nacimiento de Cristo. Pero obviamente no es una celebración judía. Los judíos obviamente no celebran la Navidad porque ellos creen que el Mesías no ha venido. Pero ellos tienen una fiesta que se conoce como el Hanukkah. El Hanukkah. Y Hanukkah significa la fiesta de las luces o la fiesta de las luminarias. Y de hecho, en este momento los judíos están celebrando el Hanukkah. De hecho, mañana cierra la fiesta de las luces. Todos los judíos en el mundo están celebrando esto. Ahora, ¿de dónde viene el Hanukkah? Ahora sí, se va a poner interesante, porque esta historia que les voy a contar de los judíos se conecta con la historia de la primera Navidad. Porque bueno, entre el Antiguo Testamento, entre el fin del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento, hay un periodo más o menos como de 400 años, que se conoce como los 400 años de silencio. Durante ese periodo no hubo voz de Dios, no hubo voz profética, no hubo ángeles, no se escuchó nada de Dios por 400 años. Pero durante ese periodo ocurrieron hechos históricos. Y uno de los hechos históricos más importantes que ocurrieron en ese periodo de 400 años fue que se levantó el imperio griego, el imperio de Alejandro Magno, que fue uno de los imperios más grandes del mundo y conquistaron muchos territorios, incluyendo Judea. Lo que sucedió es de que cuando Alejandro Magno murió, que era el gran líder del imperio, hubo una crisis de poder y entonces se empezaron a pelear, todos los generales de Alejandro Magno se empezaron a pelear por los territorios. Y hubo un general de este imperio que tomó la ciudad de Judea. Él dijo: yo me la dejo. Y se llamaba Antíoco Epifanes. Era el emperador. Y entonces él se opuso a los judíos. Él decía que los judíos eran una religión que estaba en contra de todo el imperialismo, y entonces los obligó a que adoraran a los dioses griegos. Pero no solamente eso, hizo algo que a los judíos les hirió profundamente en su corazón, y fue que en el templo lo dedicó para que adoraran a Zeus. Pero lo que más les dolió a los judíos fue que él ofreció cerdos en el altar del templo. La vez pasada les decía que para los judíos, si hay un animal que es inmundo, si hay un animal que es impuro, para ellos es el cerdo. Eso está en Levítico 11:7, por si usted lo quiere buscar en su Biblia. Ahí viene la lista de los animales impuros, ¿no? Entonces, para los judíos eso es lo peor. Entonces, cuando vieron que sacrificaron cerdos en el altar, ellos dijeron: esto no puede ser, tenemos que hacer algo. Y entonces se levantó uno de los sacerdotes y él dijo: tenemos que rebelarnos. Murió, pero su hijo dijo: yo no voy a dejar que lo que mi padre inició se termine. Y ese hijo se llamaba Judas Macabeo. Y entonces él juntó gente y dijo: sí, nosotros somos menos, no podemos derrotar a estos griegos, pero vamos a enfrentarlos, vamos a recuperar el templo. Y entonces recuperaron el templo, vencieron a los Seleucidas, vendieron a este imperio que los estaba aprisionando, que los estaba obligando a adorar a otros dioses. Pero ocurrió un milagro que no se sabe de dónde salió. A veces se dice que es como más leyenda que hecho. Pero el milagro que sucedió fue que cuando ellos recuperaron el templo, entraron y estaba, aquí les voy a dar clase intensiva del tabernáculo. Ese es el tabernáculo. Entonces, el tabernáculo, que luego se convirtió en el templo, tenía 3 partes. Estaba el atrio, que era la parte exterior, donde estaba el altar del sacrificio, donde se sacrificaban los animales. Luego estaba el lavacro, que era donde los sacerdotes se lavaban para entrar al lugar santo. En el lugar santo habían 3 cosas. Estaba, lo que estoy señalando con la flecha, es el candelabro. Luego estaba la mesa de los panes y al fondo estaba el altar del incienso.
Y en el fondo, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el candelabro se encendía con aceite. Pero cuando ellos recuperaron el templo, solo quedaba aceite para un día. Pero el aceite que se utiliza para encender la lámpara no es cualquier aceite. No es que usted agarra aceite de Clover Brand y le echa, no. Sino que tiene que ser un aceite especial, porque la Biblia daba hasta recetas de cómo hacer todo. El aceite tiene que ser así, el incienso tiene que ser así. Todo estaba estipulado. Y entonces ellos dijeron: pero hacer el aceite nos va a tomar como 7 días y solo tenemos para un día. Y lo que dice la historia es de que milagrosamente el aceite de un día duró 8 días. Y entonces eso les permitió de nuevo volverlo a encender. Entonces los judíos lo que conmemoran son esos 8 días. Cada día que dura el Hanukkah, ellos van encendiendo, voy a devolverme, una de esas velitas, conmemorando cada uno de esos 8 días. Y mañana cierra, de hecho. Así que ese es el Hanukkah, la fiesta de las luces. Ahora, ¿cómo se conecta esto con la Navidad? Tal vez usted me pregunte. Bueno, esa función de encender las lámparas era una función sacerdotal que había sido establecido desde los tiempos de Moisés. Y de hecho aquí está, puede buscar en su Biblia Éxodo 30 del 7 al 9. Ahora sí dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Entonces, desde ese momento Dios estableció que desde Aarón y su descendencia, una de sus funciones iba a ser encender las lámparas y preparar el incienso. Era una función sacerdotal. Y a ese momento se le llamaba la hora del incienso, porque mientras el sacerdote hacía eso, la gente estaba afuera orando. Y esa era la hora del incienso. ¿Qué sucedió? Y aquí es donde se pone interesante. Pasó todo el Antiguo Testamento, generaciones de generaciones de generaciones de descendientes de Aarón. Pasaron esos 400 años y siguieron las generaciones descendientes de Aarón. Y un día, un descendiente de Aarón dice lo siguiente: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces Zacarías era descendiente de Aarón y dice que le tocaba hacer esa función de encender las lámparas, preparar el incienso. Habían pasado 400 años que Dios no había dicho nada. Todo el pueblo estaba expectante. Ahora estaba el Imperio Romano. Todos estaban esperando al Mesías. Todos estaban esperando que Dios volviera a hablar. 400 años esperando que Dios volviera a hablar. Y está Zacarías encendiendo las lámparas y Dios volvió a hablar. Porque fue en el momento que estaba haciendo Zacarías eso que el ángel le dijo: Zacarías, tengo algo que decirte. Tú no tienes hijos, pero vas a tener uno. Y fue cuando el ángel le anunció a Zacarías que iba a ser el padre de Juan el Bautista. Que recuerdan lo que sucedió, que el ángel le dijo: Zacarías, tú vas a ser padre. Y Zacarías le dijo: pero yo soy viejo, mi esposa es estéril, no podemos tener hijos. Y entonces quedó mudo, porque el ángel le dijo: Dios va a hacer esto, pero vas a quedar mudo por cuanto no creíste. Imagínense, la gente 400 años esperando que Dios hablara, y al que Dios le habla está mudo. Y entonces sucedió después que ese mismo ángel le habló a una jovencita llamada María. Le dijo que iba a ser la madre del Salvador.
Y ya luego Zacarías, la gente le decía, la gente sí se mete, ¿verdad? ¿Usted ha visto? Porque todo el mundo diciendo, Zacarías le vas a poner Juan, le vas a poner Zacarías igual que tú, ¿verdad? Y Zacarías mudo. Sí, le vas a poner Zacarías, que no. Hasta que al final escribió, dijo, se va a llamar Juan. Escribió en una tabla y ahí se le soltó la lengua. Y así empezó la historia. Porque dice que Elizabeth, la esposa de Zacarías, quedó embarazada. María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo y se juntaron. Dice que cuando se juntaron los niños saltaban, porque había propósito ahí. Y así fue como empezó la primera Navidad. Ahora, ¿cómo continúa la historia? Entonces María queda embarazada, ya está a punto de dar a luz, ya está en el momento, y sucede lo siguiente. Vamos a ver la historia y luego la vamos repasando poco a poco. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Voy a volverme. Entonces, repasemos. José era de Nazaret, pero por una orden tuvieron que salir de la ciudad y tuvieron que irse a la ciudad. Cada uno tenía que irse a la ciudad de donde era originario. Por ejemplo, yo vivo en Pavas, pero me hubiera tenido que volver a Tillo, algo así. Entonces ellos se devuelven y tienen que irse a Belén. Y ahí es donde se cumple la profecía de que en Belén iba a ser donde iban a nacer el Salvador. Entonces ellos van, pero entonces imaginemos la escena: todo mundo devolviéndose a su ciudad, y aquel gentío, aquella multitud, todo estaba, dice, abarrotado. No había ninguna habitación disponible. Cualquier parecido con la Navidad de hoy. Cuando yo salgo a las calles y veo las presas, digo: ho, ho, ho. Merry Christmas. Dios mío,
Es una locura. La gente, no hay lugar no hay parqueo en ningún lugar, todo el mundo anda apresuradamente. Bueno, así era más o menos este escenario. La ciudad estaba abarrotada, todo estaba lleno, todo el mundo aquí para allá. Imagínense cuando se reunía toda la gente, ¿no? A su ciudad de origen. Ay, Juanita, ¿cómo estás? 20 años de no verte, contame. Y esto, y qué grandote está el gordo, y todo aquel asunto. Pero todo el mundo estaba tan distraído, tan en su mundo, que es lo que a mí me parece increíble. Dice que había una mujer embarazada a punto de dar a luz, y aquí solo hay dos opciones: o se hicieron los locos, o estaban tan distraídos que no se dieron cuenta. Pero dice, ninguna persona se puso la mano en el corazón para decir: esa mujer, Dios mío, ha viajado horas, viene en un burro, está a punto de dar a luz, incomodémonos un poquito y le abrimos un campito en la casa. Nadie lo hizo. No había campo para ellos. Dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nadie les quiso dar campo. Y creo que eso nos tiene que hacer reflexionar en la Navidad, porque podemos estar tan distraídos, tan ocupados, tan llenos de cosas, que podemos dejar a Jesús por fuera. Lo dejamos sin campo. Lo dejamos sin campo, cuando Él debería ser lo más importante. Pero a veces estamos tan llenos de cosas que lo dejamos sin campo en nuestra Navidad. Es como, ¿recuerdan aquel pasaje cuando Dios le escribe a la iglesia? Cuando Jesús le dice a Juan: escríbele a la iglesia de la Odisea. Les dice un montón de cosas, pero luego utiliza una imagen que a mí siempre me ha llamado la atención, porque eso que Jesús le dice a la iglesia de la Odisea muchas veces lo utilizamos como un pasaje evangelístico. Cuando le decimos a la gente: hermano, ábrele la puerta de tu corazón a Jesús. Y está bien, yo no estoy diciendo que está mal, pero realmente ese pasaje Jesús le está hablando a la iglesia de la Odisea, le está hablando a cristianos, y lo que les dice es: yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Es decir, Jesús está tocando la puerta de su casa porque lo dejaron afuera. Le están diciendo: déjeme entrar, por favor. Iglesia, déjeme entrar. Que no nos pase a nosotros, que estamos tan felices en nuestra Navidad, y que Jesús esté afuera diciendo si puede entrar. Que no nos pase eso. No dejemos sin campo a Jesús, porque Él no es un invitado nada más. Él es lo más importante. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Tuve la oportunidad hace 8 años de estar en ese lugar. Así que ellos estaban los pastores, estaban en zonas alejadas, y a ellos les tocaba el tercer turno. Tenían que aguantarse la noche, tenían que aguantarse el frío, y en oscuridad su función era cuidar los animales. Era gente olvidada, era gente humilde, era gente que tenía que estar en las afueras de la ciudad. Es decir, mientras en la ciudad todo era un fiestón, ellos estaban ahí en las afueras cuidando los animales en medio de la noche y la oscuridad. Y a esos que estaban olvidados, a esos que estaban en la oscuridad, les sucedió esto. Dice: y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. En medio de la oscuridad, una luz les vino. A veces nos podemos sentir así, porque en medio de las luces podemos tener muchas luces de Navidad, podemos tener la mejor iluminación del condominio, del barrio, pero nuestro corazón puede estar en oscuridad. Lo externo no determina lo interno. Que la luz de Dios resplandezca en tu vida, eso es lo más importante. Y esto me encanta porque dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo,
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es decir, los que recibieron la noticia más importante de la historia del mundo no fueron los reyes, no fueron los sacerdotes, no fueron los religiosos, fueron unos humildes pastores. Y eso también nos tiene que recordar algo muy importante. Si hay algo que la Navidad que vivimos hoy día promueve, es el consumismo, la avaricia, el querer más y más y más y más. Pero que nunca perdamos la humildad en nuestro corazón, que siempre tengamos un corazón humilde como el de esos pastores. Porque humildad no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con posición social, tiene que ver con nuestro corazón. Y que nuestro corazón siempre sea un corazón humilde, agradecido, y que entiende que todo lo que somos y que todo lo que tenemos es porque dependemos de Dios en todas las cosas. Así que ellos reciben esta noticia, la mejor noticia del mundo, y no estoy exagerando. No hay nada que se compare con esto. Ha nacido el Cristo. Esa es la mejor noticia del mundo. Dice: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y entonces estos humildes pastores reciben el mejor concierto de la historia de la humanidad. Un coro de ángeles les hace un concierto. Wow, increíble. Dice, y los ángeles decían: gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Si nuestra Navidad no glorifica a Dios, no es Navidad. La Navidad se trata de glorificar a Dios, de darle gloria a Dios. El problema es que muchas veces ponemos las luces en otro lugar. Pero todo se trata de darle gloria a Dios, de ponerlo en el primer lugar, en lo más alto, en lo más importante de nuestra vida y de nuestra familia. Todo lo que hacemos después no es malo, pero es simplemente complemento. Los regalos, las cenas, todo es importante, todo es bonito, a todos nos encanta, pero todo eso es complemento, es accesorio, porque al final lo más importante es que nuestra Navidad glorifique a Jesús. Gloria a Dios en las alturas, dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Un día le pregunté a una persona cómo se sentía y me dijo: no me siento feliz. Y yo, cuando me dijo eso, yo, oh Dios, me dice: no me siento feliz, me siento plena. Y es que aquí dice: en la tierra paz, utiliza la palabra shalom. Y si hay una traducción que realmente nos hace entender lo que significa shalom, es plenitud, sentirse pleno, sentirse plena. Y sentirse pleno no significa que lo tengamos todo. Sentirse pleno no significa que todo esté bien y perfecto a nuestro alrededor. Es entender de que lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos ha dado, es suficiente para estar agradecidos, felices y contentos. Y sí, yo sé que tal vez usted dice: ¿y cómo voy a tener paz si estoy pasando por una situación difícil? Si tengo un familiar en el hospital, si tengo a alguien enfermo, si estoy pasando una situación complicada. Pero ahí es donde necesitamos y dependemos de la paz de Dios. La paz que el mundo no puede dar. Esa paz que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y esa paz que, aunque tal vez hay cosas que no tenemos hoy que quisiéramos tener, de que a pesar de que nuestra situación actual tal vez no es la mejor, pero que nos hace entender y decir: Señor, yo sé que tal vez no todo está de la mejor manera, yo sé que tal vez no tengo todo lo que quisiera, pero te agradezco por lo que has hecho y me has dado, y siento paz con eso. Te agradezco. Me siento pleno, feliz y bendecido. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues, apresuradamente hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre.
Y al viernes dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Hay muchas cosas que nos pueden hacer maravillar en esta época, pero lo que más nos tiene que maravillar es que el Rey de Reyes se despojó de su gloria y vino a nacer de la manera más humilde por amor a nosotros. Eso nos debería maravillar. Eso es lo que más nos debería maravillar. Se maravillaron. Pero dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y esto me encanta. Dice que María estaba viendo todo lo que estaba pasando, María estaba escuchando todo lo que decían de Jesús, pero dice que guardaba todo esto en su corazón y meditaba. No desaprovechemos este tiempo para meditar, para reflexionar. Y meditar bíblicamente es muy diferente a la meditación oriental que nos han vendido, porque la meditación oriental que nos han vendido es: vacíe su mente, póngase en posición y haga Pero eso no es la meditación bíblica. La meditación bíblica dice, cuando usted busca la palabra meditar en la Biblia, siempre dice: meditaré en tus mandamientos, meditaré en tus estatutos, meditaré en tus caminos. Siempre meditamos en función de lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y creo que ahora que ya está cerrando el año es una muy buena oportunidad para que en medio del trajín, en medio de toda esta locura que muchas veces hay en esta época, pero hagamos un alto y meditemos. Meditemos en primer lugar en todo lo que Dios te ha dicho y en todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Medita también en todo lo que has aprendido en este año. Todos nos hemos equivocado, todos hemos cometido errores, pero de nada sirve todo eso si no meditamos, si no reflexionamos para poder hacer cambios y ser mejores en el futuro. Tenemos que aprender de nuestros errores para ser una mejor versión de nosotros mismos el próximo año, para tomar decisiones que no solamente pueden marcar tu año, sino que pueden marcar tu vida. Así que no dejemos que la aceleración de esta época nos quite el espacio de guardar todo lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha hecho en nuestro corazón y meditar, para tomar acción, para tomar decisiones y para valorar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Dios ha hecho cosas buenas, sin duda alguna. Pero ¿cuántas veces tomamos el tiempo para decir: gracias Dios por todo esto que hiciste, por todo lo que me diste, por todo lo que me regalaste? Guardemos todo eso en nuestro corazón y meditemos. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Todo comenzó cuando Dios dijo que se haga la luz. Y todo recomenzó cuando Zacarías encendió aquella luz en el santuario y Dios volvió a hablar. Siempre que Dios hace algo, va a hacer algo, siempre va a encender una luz primero. Y como te digo, tal vez estamos rodeados de luces, estamos rodeados de adornos, estamos rodeados de muchas cosas, pero en nuestro corazón no hay luz, no hay esperanza, no hay felicidad. Tal vez muchos se sienten así hoy. Pero así como aquellos pastores humildes que estaban ahí en medio de la oscuridad recibieron una luz, un resplandor, que así sea en su vida y en su familia.
Porque la luz más importante que debe brillar en esta época es la luz de Jesús en nuestras vidas. Todo lo demás, bienvenido, qué bonito. Pero sin la luz de Jesús en nuestras vidas, no vale la pena. Señor, gracias, porque en aquella oscura noche, Señor, donde María iba embarazada, nadie le prestó atención, nadie le dio campo, tuvo que irse a un lugar humilde y apartado, y en medio de animales ponerse para que naciera el Salvador del mundo. Gracias por lo que hiciste por nosotros. Y gracias porque en medio de aquella noche oscura nació aquel que es llamado la luz del mundo. Gracias porque muchos de nosotros alguna vez nuestro corazón estuvo así, en oscuridad, desordenado, vacío, pero tu luz vino y nos llenó, nos ordenó y nos cambió. Para todos aquellos donde hoy su corazón está así, en tinieblas, desordenado, vacío, que venga tu luz y que llene y ordene. Que así como los ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad, que traigas paz a aquellos corazones que tienen intranquilidad, aquellos corazones que tienen ansiedad, aquellos corazones que están preocupados por las situaciones que viven, que podamos tener esa paz de que tú estás con nosotros, de que tú eres bueno, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. A veces no la entendemos, a veces no la dimensionamos, pero confiamos que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Que nuestra Navidad en nuestras familias, con nuestros seres queridos, más allá de cualquier cosa que hagamos, que te glorifique, que no te dejemos por fuera y que tú seas lo más importante. Que la gloria sea para ti, Señor.